Bienvenidos al podcast de New Mindset. Este es un espacio para que hagas una inmersión en la ciencia que hay detrás de los negocios, y en cada capítulo nos vamos a sumergir en el entendimiento de los procesos críticos que definen al mundo profesional. Incorporar la ciencia en la discusión de los métodos para conducir tu negocio no solo te va a agregar credibilidad, sino que te proporciona una base sólida de comprensión y eleva tu mindset o tu mentalidad como un profesional de alto perfil. Hola, estoy muy feliz por estar grabando hoy un nuevo episodio de nuestro podcast en compañía de un amigo que admiro mucho y que además tiene una gran historia que contarnos de su experiencia en la montaña más alta del mundo. Hoy estamos con Alejandro Minakata, quien es un gran líder con más de 20 años de experiencia en el mundo profesional. Él es director de finanzas de un gran corporativo y también un destacado deportista que tuvo el privilegio de pertenecer al grupo de los primeros alpinistas jaliscienses en escalar el monte Everest. Alejandro es ingeniero de formación y máster en administración. Además es speaker profesional con más de 100 charlas entregadas para líderes de empresas, donde él ha inspirado a muchos a través de sus experiencias escalando las montañas más difíciles en el mundo del alpinismo. Muchísimas gracias por estar aquí, Alejandro. Tenía muchos meses esperando este viaje a Guadalajara para poderte entrevistar en persona. Muchas gracias, Carlos. Con mucho gusto estoy aquí para contar mi experiencia en las montañas y también, ¿por qué no?, algunas en la vida profesional. Oye, Alex, por favor, platícanos primero qué significa escalar el Everest. ¿Cómo es la montaña? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué recursos se requieren, tanto económicos como humanos? ¿Y qué es necesario para escalar la cumbre más alta del mundo? Pues sí, mira, el Everest es la montaña más alta del mundo, con 8,848 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, en el mundo hay 14 montañas que superan los 8,000 metros. Todas ellas se encuentran en la cordillera del Himalaya. Realmente el reto principal consiste en adaptar nuestro cuerpo humano a la escasez de oxígeno, ¿no? Y te platico un poco. En la medida que ascendemos a la montaña, la presión atmosférica disminuye y eso conlleva que el mismo volumen de aire se encuentren menos moléculas de oxígeno. Para que tengas una idea, Carlos, en la cumbre del Everest existe menos de un tercio del nivel de oxígeno comparado al nivel del mar, lo cual representa, pues, de por sí un reto sobrevivir y estar en la misma cumbre. Por ello, una expedición en promedio tiene una duración de 65 días, durante los cuales el objetivo es aclimatar nuestro cuerpo a la escasez de oxígeno, subiendo a diferentes alturas y colocando los campamentos y descendiendo al campamento base cada vez que se asciende, esto hasta llegar a los 8,000 metros de altura. Una vez que se alcanza la zona de la muerte, que es a los 8,000 metros de altura, se desciende al campamento base para monitorear el estado de tiempo y poder localizar lo que le llamaríamos una ventana de buen tiempo, que básicamente es el momento en que la velocidad del viento disminuye de 150 kilómetros por hora a 30, y esto ocurre a finales de mayo al llegar los monzones en el Océano Índico. En temas de recursos económicos, fíjate que el permiso hoy por hoy cuesta $11,000 y se prevé que para el 2025 costará $15,000. Aunado a esto, pues faltaría el costo del equipo. Es un equipo, pues, especializado, caro, para poder soportar estas temperaturas, la escalada en hielo, etcétera. Y además el soporte para la logística de una expedición completa. Una expedición pudiera llegar a costar hasta $1,000,000 por persona. Algo así como unos $50,000 americanos. Así es. Considerando, pues, todo lo que es el permiso, equipo, logística, el soporte en el campamento base, algunos sherpas de soporte, etcétera, ¿no? Y bueno, en estas expediciones, ahorita que mencioné los sherpas, ellos son una etnia que vive en las montañas del Tíbet y que históricamente desde 1953, a partir de la primera ascensión del Everest por Sir Edmund Hillary y Norway Tenzing, se han vuelto, pues, un modo de vida para ellos e indispensables para todas las expediciones, pues por el corto tiempo que tiene la vigencia de esta ventana de buen tiempo para poder escalar la montaña. En el primer ciclo, cuando inicié en el kayak, pues pensar en el Everest era como pensar en ir a Marte, ¿no? Era tan lejano, la realidad es que ni siquiera se veía una posibilidad, pero creo que cuando uno es montañista siempre está latente, ¿no?
ese deseo de poder estar en las montañas más altas del mundo. Y pues todo es un tema de manifestarlo, ¿no? Entonces creo que se fue manifestando a través de estos años, y al decir manifestarlo, pues es visualizarlo y pues hacer un plan de acción, ¿no? Y esas fueron pues, las etapas en las que pudiera comentarte que fue como llegamos al Everest. Oye, Alex, y una duda, ¿nos puedes contar un poco de experiencias memorables o que para ti fueron relevantes antes de llegar al Everest? Pues fíjate, Carlos, que las más representativas creo por la intensidad que tuvieron, la estrategia con las que tuvimos que escalar y por las situaciones que se presentaron, siendo estas límites donde tuvimos que emplear todos los recursos mentales, físicos y aprendidos durante muchos años, pues serían el Pumori y Shishapangma, ¿no? El Pumori es una montaña, fue nuestra primera montaña en el Himalaya, es una montaña de 7,200 metros prácticamente, se sitúa en Tíbet, frontera con Nepal, prácticamente enfrente del Everest. Y bueno, pues no era para menos tener un escenario tan imponente con la montaña más alta del mundo durante 2 meses, ¿no? Que duró la expedición. Fue una montaña donde vivimos el fracaso, prácticamente porque a 150 metros de la cumbre llegamos a una grieta que no pudimos sortear, cruzarla para llegar a la cima. Tuvimos que regresar al campamento base, unimos fuerzas y estrategia con un equipo de alemanes. Y bueno, en un trabajo en equipo con personas, escaladores que no conocíamos, con una estrategia totalmente diferente y pensando de una manera diferente, logramos llegar a la cumbre, ¿no? Entonces, para nosotros fue un aprendizaje pues, muy importante, porque finalmente entendimos que no hay un camino resuelto, ¿no? Sino que en el avance y en el aporte a la experiencia de todos los individuos, pues resolvimos esta complejidad. Y la segunda es el Shishapangma, era nuestra montaña de preparación al Everest, nuestro primer 8,000. Ya para intentar llegar a la cumbre, a 7,000 metros, nos atrapó una tormenta muy fuerte durante 6 días a 7,000 metros. Y al 6.º día, lejos de estar pensando en intentar la cumbre, pues ya estábamos en un estado de supervivencia. Estábamos en una situación muy difícil porque no dejó de nevar durante esos 6 días y seguía nevando. Se nos empezó a terminar los recursos, todo lo que era la comida, el gas para derretir la nieve, hielo, agua, tomar agua. Y al 6.º día tomamos la determinación de descender de la montaña con este mal clima. El riesgo pues, era inminente en avalanchas. La posibilidad de que nos llevara o nos cayera una avalancha era muy alta. Decidimos descender de manera diferente. Normalmente lo hubiéramos hecho encordados, eso quiere decir un escalador unido al otro por una cuerda. Decidimos no hacerlo pues, para no poner en riesgo a más personas. Y pues efectivamente nos cayó una avalancha, ¿no? Afortunadamente no hubo personas o daños que lamentar en el equipo. Y bueno, llegamos al campamento base, se terminaron los días de escalada y pues no llegamos a la cumbre. Entonces de ahí pues aprendimos, pues además de la estrategia de escalar una montaña de 8,000 metros, pues entramos en un tema de resiliencia, ¿no? O sea, estar preparándonos para el Everest, no escalar la montaña, fue un fracaso definitivamente, pero pues al final del día los fracasos humanizan, tenemos que aprender de ellos, son parte del camino, es parte del plan. O sea, la realidad es que el plan no debe ser perfecto y tomar esto como una derrota pues sería simplemente pues bajar los brazos, ¿no? Entonces replanteamos el proyecto, hubo patrocinadores que perdimos, otros patrocinadores se subieron al proyecto y continuó pues, la expedición al Everest. Oye, Alex, y ahorita que platicas esa situación que en su momento interpretaron como un fallo al plan, ¿no? Un presunto fracaso, ¿qué momentos de vulnerabilidad o miedo o alto riesgo has vivido en la montaña y cómo lo superaron?
Pues mira, voy a tocar este tema de de un punto de vista un poco diferente y luego llego a la pregunta. Pero el montañismo es un deporte pues, de mucha introspección. Existen muchos momentos de soledad en un ambiente donde no tenemos control de las condiciones. En este caso de la montaña y por lo tanto con un sentimiento de riesgo siempre se está presente ese factor de vulnerabilidad. Y esto nos pone en una situación en la que te cuestiona los motivos por los que te encuentras ahí, ¿no? Descubres tus límites, pero al mismo tiempo encuentras y desarrollas habilidades y aptitudes que no conocías. Entonces, ahí es donde voy a tocar un tema que es el miedo. Pues el miedo es una constante en una montaña de este tipo, porque pues, siempre hay situaciones donde no puedes controlar todos los factores y tienes que hacer y controlar lo que sí puedes, ¿no? Entonces, lo importante es que este miedo pues, sea un medio para superar aquellos límites pues, que vas encontrando, ¿no? Que sea un factor de desempeño, de lograr un mejor desempeño, más allá que una limitante. Y situaciones complejas y con riesgo superior a lo normal, pues las viví en diferentes montañas y momentos donde el elemento común para sobrellevarlas y salir de ellas de la mejor manera, pues fue desde un aspecto mental, para no entrar en desesperación y poder tener un enfoque muchas veces con una connotación de supervivencia, pues en el momento de peligro, ¿no? O sea, realmente, pues esa parte de volverte vulnerable ante la montaña, pues sí es importante, porque cuando se le pierde el respeto a algo que no puedes tener el control al 100%, pues es donde vienen los accidentes, ¿no? Entonces, pues realmente el ser humano pues tiene una escala muy pequeña y es insignificante en un ambiente de este tipo. Y pues bueno, o sea, creo que el mejor ejemplo es del Shishapangma, ¿no? Donde en medio de una tormenta, con todas las herramientas de experiencia de todo el equipo, un equipo pues, unido, de mucha experiencia, mentalmente fuertes, pues, logramos descender con vida. Interesante. Ahorita que mencionabas de lo volátil y lo complejo, al rato hacemos una analogía de negocios de lo que se ha vivido después de pandemia, ¿no? Donde las condiciones de negocio, Sí. Dicen, vivimos en un mundo VUCA, ¿no? Volátil, ambiguo, complejo y incierto. Sí, y donde te voy a decir, donde el largo plazo pues, se volvió corto, ¿no? Sí. O sea, no, la posibilidad de eh, poder pensar en un año pues era imposible, o sea, vivíamos a la semana. O sea, viendo las condiciones semanales y luego mensuales como para poder tomar decisiones. Sí. Oye, Alex, ahora, pasando en tu pasaje, ¿no? A la cima del Everest, en este camino, ¿hubo algún momento en el que sentiste que el objetivo de lograr la cumbre ya era imposible? Pues fíjate que la cumbre del Everest realmente en nuestro caso, en mi caso, llegó hasta que realizamos un tercer intento. Fue un momento difícil, ya que después de una segunda oportunidad de intentar la cumbre, tanto Rodrigo como yo, pensamos que sería la definitiva, ya que la temporada se estaba terminando. O sea, la temporada tiene un periodo corto, voy a hablar un poco más adelante de esto, pero el desgaste físico y mental pues era muy alto, ¿no? O sea, haber intentado, en nuestro segundo intento alcanzamos los 8,500 metros, descendimos al campamento 2 a 6,450 metros después de no alcanzar la cumbre por un factor de viento, empezó a incrementar el viento a los 8,500 metros, tuvimos que descender por seguridad, y a 6,450 metros lo que hicimos fue primero pues hacer un recuento, ¿no? De la situación, de los recursos, del estado físico, del estado mental, psicológico, porque pues finalmente hay mucho desgaste en todo. Y con mucha paciencia y una estrategia diferente, pues vimos una posibilidad. La tomamos, fue una decisión muy difícil y arriesgada, pero valió la pena ya que alcanzamos la cumbre en este tercer intento. Y la zona de la muerte, pues es un lugar donde el cuerpo se deteriora momento a momento.
no hay posibilidad de que se regenere. La saturación de oxígeno, para que te des una idea, se encuentra aproximadamente al 65%. Y esto pues, conlleva a que se pierde la claridad y la capacidad de razonamiento, ¿no? Es importante en este punto la experiencia previa en otras montañas, en otras situaciones donde hayamos estado pues, al límite, porque ya será esta experiencia la herramienta que nos ayudará a tomar las mejores decisiones pues, en el camino a la cumbre. Entonces, finalmente, realmente la zona de la muerte pues, es un lugar donde el objetivo es estar poco tiempo, es tomar unas horas de descanso para continuar a la cumbre, pero de manera ya con un sentido de razonamiento más de seguridad y de riesgo, pues el objetivo es llegar, subir y bajar, ¿no? O sea, no debe de haber más contratiempos ahí. Oye, no puedo creer, ¿te acuerdas que en época de COVID los pacientes que llegaban a saturación de 80% estaban en críticos ya para ser hospitalizados? ¿Y cómo es posible que un alpinista tenga saturación de 65% con una estrategia encima para poderte cumplir un objetivo estratégico desafiante con pocas energías? Impresionante. Sí, la realidad es que hasta después de la pandemia lo podemos ver así de claro, pero ese periodo de 65 días que toma escalar la montaña es lo que habilita al cuerpo para poder permanecer con esa saturación de oxígeno. La sangre se satura de glóbulos rojos durante este periodo, se vuelve en un estado no tan líquido, o sea, se vuelve una sangre muy densa de tantos glóbulos rojos y pues permite pues, una conducción mejor de oxígeno, pero pues realmente la saturación es baja, ¿no? Entonces, pues sí es un tema. La verdad es que se lleva al cuerpo al límite. Totalmente. Oye, Alex, y a ver, platícanos un poco de la cumbre. ¿Qué sucedió antes de poder alcanzar la cumbre? ¿Cómo fue ese momento en el que finalmente pudieron mirar desde el punto más alto de la Tierra, ¿no? El haber llegado. Por favor, descríbenos esos momentos. ¿Qué pasó ahí? Pues fíjate, Carlos, que la llegada a la cumbre es poco romántica, ¿no? Cualquiera pensaría que es un momento pues, de éxtasis, de muchísima felicidad, de alegría, regocijo, abrazos, pero se vuelve difícil porque durante el proceso de la ascensión se va formando una especie de coraza, o sea, no es, no lo vamos, no somos sensibles a ello, pero durante 65 días que permanecemos ahí, pues a lo mejor una semana llega la noticia que una expedición pues, se accidentó, ¿no? Y que murió uno de los alpinistas, o que los Sherpas tuvieron un accidente en la cascada del Khumbu, habilitando la ruta, y también falleció algún Sherpa, y que alguno de los de otra expedición pues se congeló, ¿no? Los dedos y tienen que bajarlo de emergencia, o un edema cerebral, un edema pulmonar. Entonces, todas estas situaciones van generando mucha tensión, mucho estrés en el día a día. Se vuelve un tema de mucha resiliencia, sorteando las propias dificultades y tratando de no escuchar hacia afuera para no meter más, pues más ruido, más estrés en el equipo. Y la realidad es que la cumbre, cuando llegas ahí, pues es un lugar frío, ¿no? Donde no hay nada. O sea, la cumbre del Everest, pues hay nieve, hay aire, igual que la cumbre del McKinley, igual que la cumbre del Pumori, igual que la cumbre del Pico Orizaba aquí en México. Y se llega con un nivel de estrés muy alto, ¿no? Porque pues, finalmente la cumbre es la mitad del camino. Y el hecho de que sea la mitad del camino, pues quiere decir pues, que hay que bajar otros tantos kilómetros para llegar al campamento base pues, a salvo, ¿no? O sea, el objetivo es escalar y regresar vivo. Entonces, pues llegamos a la cumbre, nos felicitamos y observamos, por supuesto, el paisaje. En el horizonte de la cumbre del Everest, pues se pueden ver 3 montañas de más de 8,000 metros, el Makalu, el Choyu, el Lhotse. Y bueno, es increíble, ¿no? Se logra percibir la curvatura de la Tierra.
Con eso pues podemos ver la dimensidad que tiene una montaña, el mundo, y la escala humana, ¿no? Ante este tipo de montañas. Y bueno, los descensos es cuando hay más accidentes y es necesario tener una concentración mayor, todavía mayor que en el ascenso. No puedo creer. Así es. Y entonces, por eso te comento, es poco romántico, pero realmente uno asimila el logro de haber llegado a la cima pues, hasta que uno desciende. Qué interesante. Oye, Alex, y ahora yo tengo curiosidad de aprendizajes, las moralejas de toda esta experiencia aterrizadas al mundo empresarial. Quisiera hacerte 2 preguntas. La primera, en términos de creación de equipos de trabajo. ¿Qué lecciones clave has aprendido del alpinismo que aplicas regularmente en el contexto empresarial, hablando en creación de equipos? Pues mira, Carlos, yo creo que ya hablando en la parte profesional, pues es muy importante que todo el equipo tenga claro su rol, ¿no? Sus funciones y la responsabilidad, sus objetivos dentro del equipo. Y más aún la estrategia. Normalmente o a veces los líderes no compartimos de manera clara la estrategia a los equipos. Y yo te diría, si le preguntáramos a cada uno de los elementos de nuestros equipos cuál es la estrategia que estamos siguiendo como empresa, como área, seguramente cada uno respondería algo diferente, ¿no? Y eso nos da claridad que al final del día puede haber esfuerzos que están desperdiciados o que se están perdiendo recursos al no tener pues, una dirección clara y en la ejecución táctica pues no ser certeros, ¿no? Entonces creo que esta parte es muy importante para que todos podamos tener visible esta meta de equipo y a su vez veamos pues cuál es o tengamos clara la contribución a la empresa. Oye, Alex, y respecto a temas de comprensión y cómo lidiar con fracasos o con retrocesos, ya sea hablando de una expedición fallida o hablando de un trimestre financiero complicado en una empresa. Platícanos cómo lidias con esto. Pues mira, creo que lo principal y más importante pues, es el manejo de la presión para poder no perder el enfoque, ¿no? Cuando se pierde el enfoque y la estrategia, pues, ante un resultado, pues es muy frecuente que empiezan a surgir iniciativas que recaen en ocurrencias. Y al tomar acción en estas ocurrencias, pensando que nos van a ayudar a poder volver al camino y a los KPI, a retomar los KPIs, pues el esfuerzo y los recursos se merman, ¿no? O sea, todas las áreas empiezan en un tema de desenfoque y de pérdida de tracción en los recursos, porque vienen ejecutándose pues, iniciativas o ocurrencias, ¿no? Entonces, cuando nos damos cuenta de lo que está sucediendo, pues ya perdimos más. Entonces, yo creo que lo más importante ahí es, ante la presión, no perder ese enfoque y no perder la estrategia. Y el fracaso, pues bueno, el fracaso es parte del camino, ¿no? Siempre va a estar presente. Lo importante, pues, es tener la capacidad de discernir con claridad la causa por la cual no se está llegando a los objetivos, a las métricas, y pues poder actuar y calibrar en lo estratégico y táctico, ¿no? Muy interesante. Alex, yo estoy muy agradecido por participar en nuestro podcast The New Mindset. Este es un espacio diseñado para conectar a líderes y a empresas con la finalidad de desbloquear el potencial humano. ¿Cómo? A través de compartiendo experiencias como estas, basadas en evidencia, basadas en ciencia. A mí me parece que tu experiencia escalando la montaña más alta del mundo es muy inspiradora. Nos deja grandes moralejas de resiliencia, de preparación, de disciplina, pero sobre todo una gran capacidad tuya de visualizar y cumplir metas que rayan en lo imposible. Yo te deseo muchísimo éxito en tus futuras aventuras. Pues muchísimas gracias, Carlos. La verdad es que muy contento de compartir este espacio contigo, con tu audiencia, y también pues mucho éxito para tu podcast, ¿no? Que cada vez crezca más, que más personas lo escuchen con un alcance cada vez mayor. Y pues bueno, es una montaña nueva para ti, ¿no? Y te deseo lo mejor en este camino, que logres todos tus objetivos y pues siempre se vale replantear, ¿no? Muchas gracias. Hasta luego, colegas. Cuídense. Gracias.